¿qué tal? Muy buenos y maravillosos días desde Madrid. Ustedes saben perfectamente que hay una gran cantidad de analistas que a partir de los informes de empleo y los datos de inflación están llegando a la conclusión de que incluso en el año 2023 podría no haber una recesión en los Estados Unidos y en el peor de los casos hablan de un aterrizaje suave. Teniendo en cuenta que hoy es domingo y es un día para meditar, a mí me gustaría que enfocásemos el PIB desde el lado del destino de los productos fabricados por una economía. Tal y como pueden ver ustedes, la fórmula la tienen ahí, ven ustedes que los distintos componentes del PIB son el consumo, la inversión, el gasto público y el saldo del comercio exterior. Perfecto. A mí me gustaría que nos centráramos concretamente en la C, en el consumo privado. Tal y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, el consumo privado norteamericano representa aproximadamente el 68% del PIB. De tal manera que para estimar la fortaleza del crecimiento del PIB, nos vamos a centrar en el componente más importante, que es el consumo privado. ¿Cómo están los consumidores norteamericanos? Bueno, los consumidores norteamericanos saben ustedes que han disfrutado de un periodo de gran cantidad de ahorros, ese ahorro lo han destinado al consumo y hemos visto cómo la economía ha crecido con fuerza tras la apertura, tras haber pasado el COVID. Esos cheques que había entregado el gobierno de los Estados Unidos lo han gastado. Pero ahora nos estamos encontrando con que el ahorro se está desvaneciendo, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico. Ese exceso de ahorro está desapareciendo y además nos estamos encontrando que se está produciendo un fuerte incremento en el saldo de las tarjetas de crédito. Hecho que revela claramente que los norteamericanos están financiando el consumo con la tarjeta de crédito. Es decir, no están utilizando la tarjeta de crédito para darse un capricho, para pagarse un viaje. No. Lo están utilizando para pagar la gasolina, para pagar la comida. ¿De acuerdo? En la última encuesta de los hogares estamos observando que el 40% de los hogares norteamericanos reconoce problemas para hacer frente al pago de las facturas. El 57% reconoce que si sufrieran un gasto extraordinario de más de $1.000 no podrían hacer frente al mismo. Y el 68% reconoce que si perdiera la fuente principal de ingresos, el empleo, no podría subsistir un mes. Este hecho revela la debilidad intrínseca que hay en el consumo privado norteamericano. A mí me gustaría que ustedes tuviesen en cuenta y nos centrásemos en el saldo de las tarjetas de crédito. Tal y como pueden ver, el saldo de las tarjetas de crédito ha crecido notablemente. Ahora nos encontramos que el FED, para frenar el consumo, está subiendo el tipo de interés. Por lo tanto, va a empobrecer todavía más a los consumidores norteamericanos. Y si empobrecen a los consumidores norteamericanos, que es el motor de la economía de los Estados Unidos, pues muy probablemente asistiremos a una recesión. Ahora bien, hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención. Si ustedes tienen en cuenta el nivel de consumo estándar medio de un consumidor norteamericano, ajustado en términos reales, y de ahí quitamos los ahorros que dedica a financiar el consumo, los ingresos reales que obtiene del trabajo y otras fuentes de ingresos y el saldo de las tarjetas de crédito, aún así, como pueden ver ustedes en el gráfico, les falta dinero. Por lo tanto, la vulnerabilidad del consumidor norteamericano es extraordinaria. Si en este entorno el FED sigue subiendo los tipos de interés, puede provocar un colapso de la economía. Si pensemos que los tipos de interés en el nivel que tienen actualmente ya están frenando la actividad económica, ya tenemos indicadores, la inversión de la curva de tipos, el leading indicator, el impulso crediticio global, ya nos están anticipando una debilidad y una recesión, si sigue subiendo de este umbral, el FED no solo podría causar una recesión profunda, sino un colapso. ¿De acuerdo? Ahora a mí me gustaría que nos fijásemos en otro componente del PIB para tener una idea de lo que está pasando en la economía. Miren, ahí ven ustedes los distintos componentes del PIB. Ahora nos vamos a fijar en el gasto público. Esa G de gasto público, ¿qué incluye? Incluye el consumo final de bienes y servicios que hace el sector público. Pero ustedes saben perfectamente que el sector público, además de comprar bienes y servicios a terceros, paga el gasto militar, paga el gasto social, hospital y pensiones, ¿de acuerdo? Y además paga una enorme nómina de funcionarios civiles y funcionarios militares. De tal manera, tal y como pueden ver ustedes en esta diapositiva, obtenida del Fondo Monetario Internacional, que prácticamente el gasto público, incluyendo no solamente la compra de bienes y servicios, sino los pagos que realiza el sector público, alcanza el 50% del PIB. Bien. Con motivo de la discusión en el Congreso de los Estados Unidos de la aprobación de un incremento en el techo de deuda, nos estamos encontrando que republicanos y demócratas están llegando al acuerdo en muchas materias. Por ejemplo, en mantener el gasto militar. Están llegando a acuerdos también en mantener el gasto social. Están de acuerdo en pagar los intereses. Con lo cual se ve
que para reducir el gasto discrecional del gobierno les cuesta mucho trabajo, porque ese gasto discrecional se va reduciendo y se va comiendo y no pueden frenar el crecimiento del resto de las partidas. ¿De acuerdo? Si tenemos por un lado que el consumidor estadounidense, que representa el 68% del PIB, y por otro lado tenemos en cuenta que el gasto público total, demanda final de bienes y servicios y resto de gasto público representa el 50% de la economía, si ahora el FED sube los tipos de interés, el sector público va a seguir gastando. Por lo tanto, va a tener presión sobre la inflación. Pero si usted sube los tipos de interés, el peso real va a caer sobre las familias estadounidenses y especialmente en las más débiles, porque las van a empobrecer todavía más. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Hoy es domingo, toca meditar. Yo les digo mi conclusión. El FED no va a poder seguir subiendo los tipos de interés, porque si lo sigue subiendo va a provocar un colapso de la economía, va a perjudicar a los más débiles y Biden y el Partido Demócrata lo van a sentir en las elecciones. Si tenemos en cuenta que el FED sabe perfectamente que no va a conseguir reducir el déficit público, que no va a conseguir reducir el gasto público, como lo ha reconocido la Oficina del Congreso de los Estados Unidos, pues nos encontramos que la presión sobre la demanda y la presión sobre la inflación va a seguir existiendo. Por lo tanto, al FED solamente le queda un camino: elevar el objetivo de inflación del 2 a la zona 3-4%, como ya están reconociendo muchos teóricos y nosotros, sabiendo mucho menos, ya lo habíamos dicho en vídeos anteriores. Por una razón muy sencilla: por los argumentos que hemos dado y por otro argumento, que la economía ha cambiado tras el COVID. ¿De acuerdo? Ahí se lo dejo, medítenlo y sobre todo ya llegamos a una primera conclusión. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a nuestra economía, a nuestra forma de invertir? Bueno, en nuestra opinión, en la opinión de Bolsa Cava, creemos que el sector minorista, que ha estado, tal y como pueden ver, muy beneficiado por el consumo del exceso de ahorro, se va a ver perjudicado y que vamos a tener tipos de interés altos o más altos durante un periodo de tiempo, aunque el FED los baje ligeramente en el mejor de los casos. Y por lo tanto tenemos que enfocar nuestra inversión, tal y como lo vemos con el sistema de Bolsa Cava, en plazos cortos, para disfrutar de unos tipos de interés muy altos en los plazos cortos. Y cuando la economía empiece a entrar en recesión, ya nos iremos a invertir en bono a largo plazo. Pero de momento seguimos en plazos cortos. Adiós, hasta luego, que pase buen día y a meditar. Ahí se lo dejo.